Bienvenidos a la continuación de este tutorial donde ahora programaremos la funcionalidad del simulador de crédito. Como primer paso vamos a regresar a Visual Studio y vamos a contraer todo nuestro HTML. Vamos a contraer la etiqueta form y el segundo div que creamos con la clase row donde agregamos nuestra tabla. Y vamos a mantener de esta manera nuestro lo que viene siendo nuestro HTML. Lo primero que vamos a hacer, vamos a implementar Angular en nuestra página, ¿verdad? Web. Y en el body vamos a abrir un espacio y vamos a poner ng app y vamos a dar enter. Y aquí vamos a establecer el nombre de nuestra aplicación que se va a llamar app web. En el contenedor, en el div contenedor, vamos a agregar el controlador y le vamos a poner ng controller. Como aparece así, le damos enter y este controlador se va a llamar crédito CTRL, que hace referencia a control. Es una abreviatura nada más. Una vez tengamos esto en nuestro formulario, vamos a establecer algunos modelos y vamos a agregar en el nombre completo, en su input, vamos a agregar una propiedad, una directiva de Angular llamada ng model y vamos a agregar la directiva llamada nombre nada más. Ahí vamos a capturar el nombre que ingrese el usuario al utilizar la aplicación. En el input de salario haremos lo mismo, vamos a poner ng model y vamos a poner que se va a capturar en una variable llamada salario. Y de momento sería todo lo que vamos a hacer en esta parte. Y ahora vamos a irnos abajo de nuestros frameworks que hemos implementado en nuestra página. Entonces vamos a abrir una etiqueta script y lo primero que vamos a hacer será registrar nuestra aplicación que agregamos aquí arriba con el ng app. Aquí adentro de esta etiqueta script que agregamos vamos a poner una variable que se va a llamar app y va a ser igual a Angular. Angular es una palabra reservada de nuestro framework Angular JS .module, abrimos paréntesis y adentro vamos a agregar entre comillas dobles el nombre de nuestra app, que en este caso es app web. Yo, para asegurar que lo he escrito bien, lo he copiado de aquí mismo del body. Lo siguiente, voy a abrir corchetes para terminar la implementación de mi app y lo siguiente que voy a hacer será agregar mi controlador crédito. Lo voy a copiar y aquí abajo voy a agregar a mi aplicación este controlador para volver reactivo todo el contenido de mi controlador. Entonces voy a agregar la variable app y le voy a agregar un controller con doble L en inglés, y aquí adentro voy a poner comillas dobles y voy a pegar el nombre de mi controlador que lo he escrito aquí arriba. Voy a poner una coma y aquí voy a crear una función para obtener en un scope todo el HTML vivo. Voy a poner una function, voy a poner la palabra function y en Visual Studio, si le doy doble tap, me agrega automáticamente la función. Dentro de esta función solamente borro el nombre y aquí voy a poner con símbolo de dólar la palabra scope. Y este va a ser el elemento que me va a permitir obtener toda la información de mi controlador. Aquí dentro, lo primero que voy a hacer, como aquí se van a agregar registros de lo que vienen siendo créditos que se van a simular, voy a agregar dentro del scope punto, voy a agregar una variable que se va a llamar lista, que en este caso va a ser un arreglo que me va a permitir ir guardando todos mis lo que vienen siendo registros simulados de los clientes. Lo siguiente que voy a hacer, voy a crear
una función para calcular el monto aprobado según el salario del empleado. En este caso, el salario lo voy a obtener directamente del engine model llamado salario. ¿Cómo lo puedo obtener? A través de mi scope. Entonces, voy a hacer eso. Y aquí dentro, abajo de lista, voy a agregar en el scope, voy a agregar una función llamada calcular. Y va a ser igual a una función. Y voy a poner función, doble tap, borro el nombre. Y aquí simplemente voy a declarar una variable llamada monto, que va a ser igual a 0. Y voy a retornar ese monto. Voy a poner la palabra return monto. Aquí adentro voy a poner unas condiciones también, pero primero voy a obtener el salario que ingresó el usuario. En este caso voy a poner otra variable llamada var y se va a llamar la variable salario. Voy a obtener de mi scope el salario. Pongo scope.salario y de esa forma puedo obtener el salario introducido en el formulario. Ahora voy a poner un if y le voy a dar doble tap, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llave, ¿verdad? Le di doble tap nada más y se me generó automáticamente. Si nos fijamos, Visual Studio nos da muchas ayudas. Simplemente dando doble tap, luego de poner la palabra if, nos genera la estructura del if. Y aquí voy a poner si salario es menor a 300, entonces el monto aprobado va a ser igual al salario por el 0.20%. Entonces, esto me va a obtener el 20% de este salario. Si nos damos cuenta, este salario no es este, sino que es la variable que declaré aquí, y aquí su valor es el que me va a servir. Aquí abajo voy a agregar un else if, y si le doy doble tap, igual me genera su estructura. Y voy a poner otra condición: si el salario es mayor o igual a 300 y el salario es menor que 700, en este caso mencionaban que el monto aprobado tenía que ser igual al 40%. Entonces voy a poner salario y lo voy a multiplicar por el 0.40 para obtener el 40% de este salario y almacenarlo en la variable monto. Si el salario no era menor a 300, ni era mayor o igual a 300, ni menor que 700, quiere decir que es mayor que 700. Entonces voy a agregar un else y aquí voy a poner que el monto va a ser igual al salario, y en el caso de que fuera mayor a 700 mencionaba que debíamos aprobarle un 60%. Entonces lo vamos a multiplicar por 0.60. Entonces con eso ya obtenemos el 60%. Voy a borrar aquí un poco para limpiar mi código, y eso sería la función para calcular el monto. En este caso, lo siguiente que voy a hacer es programar una función que me obtenga los datos y los agregue a esta tabla que tenemos aquí abajo. Entonces, lo que voy a hacer es, abajo de mi función calcular, ¿sí? Abajo voy a agregar otra vez al scope, voy a crear una función que se llame agregar igual a function, doy doble tap igual, y aquí voy a minimizar mi función de arriba para poder agregar la lógica, y en este caso son menos las líneas que voy a programar. Simplemente voy a hacer una validación y voy a poner un if, y aquí dentro del if solo voy a validar en el scope form crédito valid. Esta línea lo que hace es que verifica si el contenido de mi formulario es válido. Es decir, si este es mi formulario, se llama form crédito. Es decir, si todos los inputs que son
obligatorios, es decir, son required, están llenos, entonces el resultado aquí va a ser válido. Valid devuelve un valor booleano, verdadero o falso. Es verdadero cuando todos los datos están llenos, todos los datos obligatorios. Aquí voy a declarar una variable de tipo, voy a declarar una variable llamada crédito, voy a igualarla y voy a abrir llaves y voy a agregar punto y coma. Y aquí adentro voy a capturar los datos del objeto crédito. En este caso voy a dar enter y aquí adentro voy a capturar primero el nombre. Pongo 2 puntos y voy a obtener el nombre ingresado acá desde el scope, desde mi ngModel. Entonces pongo scope.nombre, pongo una coma, ya que es un objeto de JavaScript. El siguiente valor será el salario, pongo 2 puntos y voy a obtenerlo a través del scope, poniendo scope.salario. Pongo una coma y lo siguiente que voy a obtener es el monto de mi objeto. En este caso sería monto. Pongo scope y voy a mandar a llamar la función calcular que no recibe ningún parámetro. ¿Sí? Como están los paréntesis vacíos, no recibe ningún parámetro. Solamente pongo calcular, abro y cierro paréntesis para obtener el valor y ya estaría obteniendo el cálculo del monto aprobado en base al salario. Lo siguiente que voy a hacer es agregar este crédito, pero a la lista que está aquí arriba. Entonces voy a poner la palabra scope.lista, voy a navegar hacia mi lista y voy a poner la palabra push. Push me permite agregar elementos a mi lista. Entonces abro paréntesis y me dice que yo ahí puedo agregar elementos o ítems a este arreglo. Pongo punto y coma y aquí simplemente voy a agregar mi objeto llamado crédito. Voy a agregar mi objeto crédito y luego que ya se han agregado los datos a la lista, voy a limpiar los valores que el usuario haya ingresado en nombre y en salario en estos dos inputs. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente voy a poner aquí, voy a poner la lógica para limpiar y simplemente voy a poner scope.nombre igual a comillas dobles y no pongo nada y con eso se va a limpiar. Scope.salario y pongo lo mismo y con eso le estoy diciendo que el valor sea igual a vacío. Entonces con eso ya limpié lo que vienen siendo los input, ¿sí? Y ahora puedo ver si funciona. Pero antes voy a programar cómo se va a ejecutar esta función llamada agregar. Voy a irme al botón de agregar, ¿sí? Y en el botón de agregar tengo que enfocarme aquí dentro del botón de agregar. Y aquí voy a agregar una directiva llamada ng-click y voy a llamar la función llamada agregar. Como estoy dentro de mi contenedor, ¿verdad? Que es mi controlador crédito, ahí puedo llamar simplemente por su nombre la función llamada agregar. Abro y cierro paréntesis para indicar que se debe ejecutar. Entonces, así me quedaría el código. Y lo siguiente que voy a hacer es mostrar esta lista en lo que viene siendo la tabla que creamos acá. Voy a minimizar un poco esto y lo siguiente que voy a hacer es esto. En Angular voy a ubicarme en la etiqueta tr, es decir en la fila, y en Angular hay una directiva llamada ng-repeat, es decir, me permite que toda esta etiqueta se repita en base a una lista o arreglo. En este caso, la lista que vamos a utilizar va a ser esta, ¿sí? Entonces, vamos a mandarla a llamar aquí para que en base al número de elementos que hay en esta lista, se vaya repitiendo el contenido de este tr. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a declarar una variable llamada objeto, obj,
y le vamos a poner que in obj va a ser un objeto de mi lista, ¿sí? Esto representa solamente un elemento de mi arreglo o lista. Luego voy a agregar dentro del TD lo que vienen siendo una expresión angular. Las expresiones angular se agregan de esta forma. Voy a abrir espacios y simplemente voy a poner llaves, dobles llaves. Si nos fijamos, el color ha cambiado y esto se reconoce como una expresión angular. Aquí voy a mandar a llamar mi objeto, ¿sí? obj, pero si nos damos cuenta, abajo cuando agregamos nuestros objetos, nosotros adentro agregamos ciertas propiedades: nombre, salario y monto. Entonces, dentro de este objeto yo tengo esas propiedades. Entonces voy a navegar, ojo, la palabra es, escuchemos bien, navegar. Voy a navegar a la propiedad nombre. Entonces en la primera columna se muestra el nombre, en la siguiente el salario y en la tercera el monto. Voy a agregar otra expresión, doble llave, y pongo obj.salario. Tengamos en cuenta que salario es de tipo numérico, pero más que numérico es un tipo de dato moneda. Entonces en Angular, si ponemos este símbolo, podemos agregarle un filtro a esta expresión, lo cual le da el formato del tipo de dato que querramos. En este caso, el tipo de formato será de moneda, entonces ponemos la palabra currency, que si lo traducimos tiene que ver con contabilidad y lo que viene siendo el dinero, ¿verdad? Entonces, abrimos otra expresión aquí abajo y aquí vamos a mostrar el monto aprobado que se calculó abajo, y vamos a poner obj.monto y vamos a agregar, como también el monto es una parte de dinero, vamos a poner currency como filtro a este dato. Entonces, lo último que vamos a hacer es esto. Vamos a verificar si todo lo que hemos programado ha funcionado. Una forma de verificar si todo funciona es dando clic derecho a la página y dando clic en inspeccionar, y aquí se nos abre una ventana, ¿sí? Puede que nos aparezca también de esta forma. Si nos aparece así y no nos gusta, podemos darle en estos 3 puntos y desacoplarla, que es una forma más cómoda. Vamos a irnos a la pestaña consola y ahí nos damos cuenta que no tenemos errores. Pero vamos a verificar si funciona. Vamos a poner el nombre de Juan López y vamos a agregar su salario, que en este caso será de 200. Le damos a agregar y vemos que ahí se agregó. De 200 el 20% viene siendo 40, entonces aquí vemos que se agregó. Y como le pusimos el filtro de currency, nos damos cuenta que agregó el símbolo de dólar y además agregó los valores decimales automáticamente. Entonces, esto lo hemos logrado con poco código de Angular. Vamos a regresar al código y lo siguiente que vamos a programar será esta acción de quitar el elemento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a programar lo siguiente. Nos venimos al código y para finalizar, aquí abajo de la función agregar, verificamos dónde termina, nos fijamos aquí termina, y aquí abajo vamos a agregar vamos a agregar un scope y vamos a llamar a la función quitar, ya que esa va a ser la acción que realiza. Ponemos la palabra function, damos doble tap y aquí esta función sí va a recibir un dato. En este caso va a ser un índice, es decir, el elemento o el puntero del elemento que se debe eliminar de la lista que tenemos aquí arriba. Voy a minimizar mi función de agregar y aquí adentro voy a agregar un if. Agrego un if y voy a poner lo siguiente. Voy a mandar a llamar una función de JavaScript llamada confirm, abro y cierro paréntesis, y si me fijo lo tengo que tener de esta manera. Y aquí adentro voy a poner un mensaje. Voy a ponerlo, voy a abrir
una pregunta y le voy a poner la pregunta: ¿está seguro de borrar, de quitar? Vamos a poner la palabra quitar el registro seleccionado. Y si esta función devuelve, la función confirm devuelve un valor booleano. Si nos damos cuenta aquí poniendo el mouse encima dice que devuelve un valor booleano. Si el resultado es verdadero, entonces vamos a decirle que debe eliminar el elemento de la lista. Entonces en este caso vamos a mandar a llamar el scope, vamos a poner scope.lista y vamos a mandar a llamar una función llamada splice. Abrimos y cerramos paréntesis y ahí nos dice que primero debemos mandar el puntero de donde inicia la eliminación. En este caso vamos a mandar a llamar nuestro índice. Luego coma nos dice cuántos elementos se deben borrar. En este caso el contador va a ser nada más de 1. Ponemos punto y coma y abajo vamos a agregar una alerta de registro borrado exitosamente con nuestra librería Suite Alert 2. Entonces vamos a poner la palabra usual con S mayúscula, sual, y vamos a poner la palabra file. Abrimos paréntesis y aquí recibe 3 datos. Ponemos coma, 3 datos. Y el primero es el título de nuestra alerta. En este caso vamos a poner registro borrado. Borrado exitosamente. Ponemos eso. Y en el último le vamos a poner el estilo de alerta que queremos. Vamos a ponerle un estilo success que nos va a mostrar un cheque en verde que va a indicar que fue un proceso realizado correctamente. Guardamos y ahora si nos vamos y recargamos, agregamos, siempre revisemos nuestra consola y verifiquemos que no tengamos errores. Vamos a agregar lo siguiente, por ejemplo, Juan, vamos a agregar uno de prueba, agregamos su salario 1000, se agregó, vamos a agregar otro de prueba, María, gana 2000, lo agregamos y vamos a eliminar solamente a Juan. Y vemos que ahí no funciona. Y eso no funciona porque si recuerdan, todavía no hemos programado la acción de ng-click. Y eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que mandar a llamar nuestra función quitar. Entonces nos vamos a ir a nuestro botón de nuestra tabla donde agregamos la clase ptnDanger dentro de la tabla y aquí le vamos a poner la acción ng-click y vamos a mandar a llamar la función llamada quitar, pero tengamos en cuenta que esta recibe un parámetro. Entonces vamos a poner la función quitar, abrimos y vamos a poner la palabra símbolo de dólar index. Index nos devuelve el índice del elemento que se imprimió acá. Entonces guardamos y si actualizamos aquí en la app Angular, ponemos otra vez valores de prueba. Vamos a agregar, luego presionamos María, agarramos un salario de 2000 y ahora solo vamos a borrar a Juan. Le damos clic y ahora sí nos aparece, ¿está seguro de quitar el registro seleccionado? Si le damos cancelar no pasa nada. Si le damos clic otra vez y le damos aceptar, nos dice registro borrado exitosamente. Le damos OK y ahí vemos que nos ha quedado nuestro usuario María. Y de esa forma agregamos la funcionalidad a nuestro simulador de crédito. Y si minimizamos la pantalla, vemos que el contenido se adapta. Otra opción para ver si el contenido se adapta es dar clic derecho, inspeccionar, y aquí tenemos el icono de un dispositivo. Y aquí podemos seleccionar diferentes tamaños de dispositivo, como tablet, como se vería en una tablet, como se vería en un portátil, como se ve en un portátil con pantalla grande o como se ve en un dispositivo móvil pequeño. Entonces,
Eso sería todo. En el siguiente video vamos a programar la función de imprimir.